Hola a todos y a todas. En este video voy a mostrar los primeros pasos con el software FluidSim, específicamente la versión 6, para lo cual voy a armar un ejemplo de un circuito neumático con un solo cilindro. Para comenzar, primero creamos una nueva hoja yéndonos a la pestaña Archivo y seleccionando Nuevo. Cuando seleccionamos esta opción, se nos crea un proyecto que nos aparece aquí por el lado derecho, el árbol del proyecto, ya que un proyecto puede tener asociadas múltiples hojas. Si es que es un sistema, un esquema muy grande, podemos irlo dividiendo en distintas hojas. Por ahora solamente vamos a trabajar con una sola hoja dentro de este proyecto. Por lo tanto, voy a cerrar aquí la pestaña de la vista del proyecto. Luego voy a ajustar la vista, ya que por defecto se nos crea una hoja en formato vertical, que es lo que vemos aquí. Este margen de color rojo corresponde al tamaño de la hoja, para lo cual nos vamos aquí a la pestaña Hoja y Tamaño de dibujo. Deseleccionamos esta opción, Aceptar de marcos de dibujo, y aquí vemos que el tamaño estándar por defecto corresponde a una hoja DIN A4. Aquí podemos modificar, poner una hoja más pequeña, lo que sería una DIN A5, o una hoja más grande, una hoja A3, A2, o ya directamente lo que sería un plano para un plotter, un A0 o un A1. Voy a dejarlo en formato A4. También podemos asignar un tamaño personalizado a la hoja. Y finalmente voy a seleccionar que la orientación de la hoja es horizontal para que calce, ¿cierto?, con el formato de la ventana. Habiendo hecho aquello, voy a comenzar con el armado del circuito, con la confección del diagrama, para mostrar la simulación. Para eso tenemos la biblioteca aquí por el lado izquierdo de la ventana. También podemos ocultarla, igual que el árbol del proyecto. Y dentro aquí de la biblioteca tenemos distintas carpetas, como son neumática, controles eléctricos, tanto en su versión IEC como bajo la norma ANSINEMA. Y otros elementos, aquí no me aparece la librería de componentes hidráulicos, ya que al momento de iniciar el programa no seleccioné la opción de hidráulica, solamente seleccioné la opción de neumática. Dentro de estas librerías tenemos otras subcarpetas. En el caso de neumática tenemos actuadores, elementos de alimentación, válvulas, etc. Entonces lo primero, voy a obtener aquí de la carpeta actuadores un cilindro de doble efecto. Para eso seleccionamos aquí y arrastramos el componente hacia nuestra área de trabajo. Dentro de esta misma carpeta actuadores tenemos distintos tipos de actuadores, cilindros de simple efecto, de doble efecto con doble vástago, de doble efecto sin vástago, etc. Con el fin de controlar este cilindro de doble efecto, voy a irme a la carpeta de válvulas distribuidoras y aquí tenemos distintas configuraciones de válvulas. Tenemos válvulas que podemos configurar, o sea que solamente tenemos el número de vías y posiciones, pero no vienen configurados los tipos de accionamiento. Donde sí tenemos configurado ya los tipos de accionamiento es en las válvulas con accionamiento mecánico, por ejemplo con botón, con llave selectora, con rodillo, etc. Válvulas de accionamiento neumático y válvulas de accionamiento eléctrico.
Voy a sacar acá de una válvula sin configurar una 5.2 específicamente, ya que queremos controlar nuestro cilindro de doble efecto, por lo cual necesitamos una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Conectamos las líneas de trabajo, la 2 y la 4, que van hacia el cilindro, y las conexiones 5 y 3 corresponden a los escapes. Por ende, aquí le damos doble clic en la conexión 5 y seleccionamos el tipo de escape que queremos. Podemos ahí seleccionar cualquiera de estos símbolos, no afectan en nada la simulación. Y la conexión número 1 corresponde a la alimentación de aire comprimido. Por ende, buscamos aquí en la biblioteca elementos de alimentación y ponemos el símbolo genérico correspondiente a una fuente de alimentación de aire comprimido. Y nos quedaría de esta forma el circuito. Podemos quitar o dar zoom presionando la tecla control y girando la rueda del mouse. O también nos podemos ir aquí a la pestaña vista y aquí también tenemos opciones del zoom. Ver en tamaño original o mostrar todo lo que tenemos dibujado en la ventana. Para configurar los accionamientos de la válvula, le damos doble clic o bien también podemos darle clic derecho e irnos a propiedades. Lo que queremos configurar en esta válvula son los accionamientos, por ende nos venimos aquí a la pestaña configurar válvula y seleccionamos el tipo de accionamiento. Por el lado izquierdo y por el lado derecho seleccionamos un accionamiento neumático. Por ende, nos quedaría que esta válvula es una válvula 5.2, 5 vías, 2 posiciones, con doble pilotaje neumático o una 5.2 neumática biestable. Nos queda de esta manera la válvula. Voy a agregar en las líneas de trabajo válvulas reguladoras de caudal, lo que nos va a permitir regular, ¿cierto?, el caudal tanto que entra a la cámara delantera como el que entra a la cámara trasera, con el fin de poder controlar la velocidad de avance y retroceso del cilindro. Ahí tendríamos listo nuestro circuito de trabajo, nuestro circuito de fuerza. Lo único que falta aquí es configurar el cilindro. Para eso también le podemos dar doble clic o bien clic derecho e irnos a propiedades. En esta ventana podemos configurar distintos parámetros del componente. En parámetros de componente podemos configurar características mecánicas del cilindro, o sea, las dimensiones de dimensiones del émbolo, diámetro del émbolo, diámetro del vástago, la carrera máxima que puede tener el cilindro. También podemos configurar parámetros de simulación, en qué unidad queremos visualizar, por ejemplo, la posición del cilindro, la velocidad, la aceleración, etc. También podemos agregar una carga externa con el fin de poder simular el comportamiento del cilindro cuando se ve sometido a una carga. Pero lo que nos interesa por ahora es solamente esta pestaña que se llama marcas de accionamiento, en donde vamos a configurar los detectores del cilindro, lo cual nos va a servir para poder detectar cuál es la posición del vástago. En este caso, lo que quiero hacer es una secuencia a más a menos, para lo cual solamente voy a utilizar un sensor o un límite de carrera en este caso,
ubicado al final de la carrera del vástago. A este detector le voy a llamar B1, por ponerle un nombre, y le voy a configurar que está instalado al final de la carrera. Entonces aquí tanto en comienzo como en final lo configuro con el número 100. Aquí me dice el rango que yo puedo ingresar aquí y va justamente de 0 a 100. Y el 100 es porque esa es la longitud máxima, la carrera que tiene este cilindro. Aquí en la pestaña parámetros de componente vemos que tenemos ahí la carrera configurado en 100 milímetros. Por ende, la posición en la cual yo voy a instalar el sensor B0 va a ser al final de la carrera, o sea, justo en el límite máximo de la carrera de este cilindro. Aquí podemos poner un rango, por ejemplo, que me detecte entre 90 y 100 milímetros, aunque lo normal, salvo que lo necesitemos, es repetir el mismo número para que detecte una única posición. Y ahí vemos que nos generó este componente que podemos ubicarlo arriba del cilindro en el caso de que estemos utilizando detectores magnéticos para detectar el émbolo que está magnetizado, o bien podemos moverlo y ubicarlo sobre la carrera del vástago, que va a ser nuestro caso, ya que vamos a simular que estamos trabajando con límites de carrera para poder detectar aquí la posición final del cilindro. Entonces, ya tenemos listo nuestro circuito de trabajo, tenemos lista la configuración de la posición del detector que vamos a utilizar. Ahora nos faltaría hacer nuestro circuito de control. Para eso, como vamos a hacer un control neumático, tenemos que seguir utilizando válvulas. Entonces vamos a hacer algo súper sencillo, que sería poner una válvula 3.2. Aquí la buscamos en accionamiento mecánico y seleccionamos la primera opción, válvula direccional 3.2, 3 vías, 2 posiciones, con pulsador, normalmente cerrada. Arrastramos esta válvula y esta válvula con pulsador la vamos a conectar aquí al accionamiento del lado izquierdo de nuestra válvula 5.2. Y vamos a seleccionar de aquí también una válvula también 3.2, pero con accionamiento por rodillo, también normalmente cerrado. Y la línea de trabajo de esta válvula, la conexión número 2, la vamos a conectar al accionamiento de la válvula 5.2 por el lado derecho. Y finalmente vamos a alimentar estas válvulas por su conexión número 1. Entonces ahí tenemos que la válvula 5.2 se va a accionar, se va a mover a su posición, llamémosle, de avance, para que avance el cilindro cuando presionemos la válvula, el pulsador de esta válvula, y va a retornar cuando se accione este límite de carrera. A esta válvula con pulsador le vamos a asignar un nombre, por ejemplo S1. Y a la válvula con rodillo tenemos que asociar la posición en donde va a ir instalada físicamente. Entonces aquí en el extremo del accionamiento, en el extremo del rodillo, nos pinta un punto de color verde, le damos doble clic y en esta ventana tenemos que asignar la conexión. La identificación de este accionamiento tiene que ser el mismo nombre
que asignamos en la marca de accionamiento del cilindro, en este caso B1. Y ahí vemos que se asigna el B1 al accionamiento, al rodillo que acciona esta válvula 3.2. Entonces, cuando accionemos la válvula S1, el cilindro va a avanzar y cuando llegue a la posición final, o sea, cuando llegue a B1, que está instalado al final de la carrera, se va a accionar lo que sería esta segunda válvula, retornando la válvula 5.2 a su posición de reposo, haciendo que el cilindro retorne. Iniciamos la simulación. En la pestaña Inicio, le damos Start. Y vemos que ahí comienza la simulación. Las líneas de color azul, la línea es un poco más gruesa, significa que tenemos presencia de presión en esas líneas. Y las líneas de color celeste y un poco más finas, quiere decir que no hay presión en esas líneas, o sea, no tenemos presencia de aire. Le damos inicio a la secuencia presionando el botón de la válvula S1 y vemos que el cilindro avanzó, llegó al final y retornó automáticamente. Podemos controlar la velocidad ajustando aquí la apertura de las válvulas estranguladoras. Y si aún así es muy rápida la simulación, podemos irnos a la pestaña Proyecto, seleccionar Propiedades. Aquí nos solicita detener la simulación. Y aquí deseleccionamos, esta opción, Importar del modo de nivel superior, y ponemos cámara lenta. De aquí ponemos la escala en que se va a ralentizar la simulación. Podemos poner, por ejemplo, 1 es a 5 o bien 1 es a 10. Volvemos a inicio, le damos Start. Y ahora sí vemos que funciona más lento. Ahora sí se puede apreciar que cuando presionamos la válvula 3.2 con accionamiento por pulsador, el cilindro avanza y cuando llega al final y toca el accionamiento B1, retorna inmediatamente. Eso sería los primeros pasos con el software FluidSim en su versión 6. Espero que este video les sea de ayuda. Un saludo a todos.